Porque ¿cómo era fácil entender eso? Era fácil. Que obviamente ahí hubo errores, excesos, ciertamente. Pero vamos a ver qué dice el 1 de Juan 4:2, que de alguna forma ya pudo haber sido la luz que esperaba pues la iglesia de aquel tiempo. Ahí está la cita, sí, Juan 4:2. A ver quién dice yo, quien ha conseguido una lectura veloz. ¿Quiere reconocer? El 1 de Juan 4:2, sí. ¿Qué es esto? La Biblia que tenga, no importa cuál sea. ¿Quiere reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu se reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Sí, pero no es que le ponga el DHH. La traducción de HH. Es decir, Dios habla. No, arriba nomás. Cuando usted pone el 1 de Juan 4:2, DHH. No te va a dar. Sí, la misma cita, en el Juan 4:2, apostolado de HH. Ese es de HH, ¿no? A ver, ¿quién tiene la de HH? Es bueno ser un poco precisos, no sé si en la latinoamericana que dirá. A ver, sí. 1 de Juan 4:2. A ver, o en la latinoamericana, pienso que debe de ser el que Esta es la versión de Dios hablado. ya. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero. Ajá, ahí dice. ¿Hombre qué? Dice la otra versión que carne, no está mal. Pero me gusta esta traducción porque dice hombre verdadero. Y contra la herejía que dice parece ser hombre, parece que come, parece que sufre, parece que llora, ya pues entonces ahí tienes una alternativa. Seguimos. Vuelve a la diapositiva, por favor. Entonces ese parece que come, parece que camina, es una forma de decir que Jesús como hombre es una apariencia de hombre, no es un ser humano realmente como lo debería ser. Pero por eso es herejía, pero eso es un ingenio. Seguimos. El mismo, herejía difundida en el siglo II en ambientes judeocristianos que niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. Es como decir, Jesús realmente llegó a ser lo que es recién el día del bautismo. Hasta ese entonces era un hombre cualquiera, común y corriente. Entonces decir eso significa negar dos cosas. Uno, la eternidad. Dos, la divinidad. Y tres, decir que Jesús recién ahí empieza a ser lo que es interesante. Esta vigencia fue condenada por San Ireneo diciendo que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Ya en el siglo II se va rumoreando lo que hoy tenemos como dogma. Siguiente. Adopcionismo, interesante esto, presten atención. Difundida también en el siglo II. ¿Y qué afirma esto? Dice Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Un simple hombre adoptado por Dios como si fuéramos nosotros. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién es el hijo natural de Dios? El hijo natural, ¿quién es? Jesús. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí, pero por adopción.
Algo así se imaginaba esta herejía, que Jesús era una adopción, adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Es como que Dios, ya llegando aquí a esta historia de la humanidad de hace 2000 años atrás, ve a un tal Jesús, lo asume, lo capacita, le da poderes especiales y entonces ese es el que va a llevar adelante la salvación. Listo. Siguiente. Aquí también interesante es la gnosis cristiana. ¿Qué afirma? Dice, atento, según la cual Jesús no es Dios, sino un eón. ¿Y qué es un eón? Es una sabiduría, es un ser que encarna sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Según el gnosticismo son entidades muy capaces, muy inteligentes, pero que no se sabe de dónde vienen. Por eso el gnosticismo está muy ligado también al satanismo. ¿Por qué la Iglesia Católica rechaza justamente por eso? Ustedes han visto aquí, no sé si está la otra que se llama. Ajá, hayan visto hay una, ¿cómo le llaman? Una escuela, ¿no? Más arriba, ¿cómo se llama? Nuevas. ¿Abajito qué dice? No sé eso. Y yo antes, cuando era exorcista aquí en Guadalupe, he tenido pacientes de ahí y comprobado al 100% que eso es satánico. Para que vean. Entonces, por eso, cuando dicen que Jesús es un eón, es decir, un ente sabio, en medio de los demás, que ha venido para dar el conocimiento al hombre engañado por sus sentidos. La pregunta es: ¿quién es ese? ¿De dónde viene? Simplemente es un superdotado, un superinteligente. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen, su procedencia? Tiene el misterio. Por eso la gnosis para los cristianos no va a tener cuidado. Y no es que tengamos miedo a lo desconocido, sino que todo lo que tiene que ver con esta corriente siempre termina siendo parte del ocultismo. Ustedes saben, todo lo que es ocultismo al final termina en el satanismo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Seguimos. Arrianismo, del cual ya habíamos comentado de alguna manera, dice: Jesús es hijo ¿qué? Adoptivo, no consustancial al Padre. En la definición del magisterio va a decir que Jesús también salió de la nada, pero por ahora quedémonos con esto. No consustancial al Padre. Por eso que está negando, a ver, rápido, un poquito de deducción lógica, la divinidad perfecta. Eso está negando. Creo que más claro no se puede. A eso es lo que va a combatir después del Concilio de Nicea, y a eso es lo que vamos a llegar cuando se define el siguiente. Otro, apolinarismo. Vamos a ver qué dice. Niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. ¿Dónde está el problema aquí? Está reduciendo a Jesús a un ser humano como nosotros. ¿Y qué dice la doctrina nuestra? Jesucristo es verdadero hombre, en todo semejante a nosotros, menos y bien pecado. ¿Cómo fue su nombre? El vestido de pecado puede salvar a la humanidad. Es absurdo, ¿no? Ahí está. Que esa alma humana sería como la nuestra pecaminosa. Por ahí está la clave de esta herejía. Avanzamos. El nestorianismo. Ya estamos en el siglo V, y ojito, este es un obispo.
Eso no quiere decir que los obispos o los sacerdotes no pueden ser herejes. Así que también eso tiene que ser. ¿Sabían que Agrio era también obispo? Era obispo. Y dice, ¿cómo un obispo puede ser hereje? Justo hoy día estaba hablando con un colega que también le gusta indagarse en estos temas de colegio. Y yo le decía, mira, más allá de verlos como bichos raros a los que han pensado diferente, deberíamos verlos como personas que están tratando de entender el misterio. Y en ese tratar de entender el misterio probablemente pues no aciertan. Pero eso no quiere decir que están condenados en el infierno, sino que hay que saber también ver como hombres que supieron, que están pensando, que están tratando de entender lo que nosotros creemos. ¿Y qué dice aquí? Vamos a ver. Sostenía dos personas en Cristo. ¿Qué dice acá? Una divina y otra humana. Dos personas. ¿Nosotros qué afirmamos? Una persona. Hombre con doble naturaleza. Ahí la cosa cambia. Pero ahí está. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. ¿Qué es mono? Fisis, monofisismo, ahí lo vamos a entender. Ya. Sosteníanse en una sola naturaleza en Cristo, solamente la divina. Ahora ya vamos al polo opuesto. Antes se negaba la divinidad, ahora ¿qué se niega? La humanidad. Entonces, miren, ya estamos en el otro extremo. Aparentemente uno puede decir, pero ¿por qué? Pues así es. Vamos a ver lo que dice un poquito más abajo. Dice, ¿cómo se explicarían tantas actitudes de Cristo en el Evangelio? Jesús se cansaba, comía, bebía, caminaba, tenía unas manos, lloraba, se llenaba de cólera, dice, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Alguien se acuerda de un evento especial? Cuando Jesús entró en cólera, eso, ¿no? Si no hubiera tenido la naturaleza humana, no hubiera podido hacer estas actividades. Si solamente es divino, y habíamos dicho la semana pasada que Dios es espíritu, entonces es de naturaleza simple, es espiritual. Entonces, ¿quién comió? ¿Quién caminó? ¿Quién agarró los dátiles? ¿Quién se montó en el burro? ¿Quién partió el pan? ¿Quién limpió al leproso? ¿Quién lloró? Esa es la misma pregunta. Bueno, avanzamos. Monoteísmo, siglo VII. Sostenía una sola voluntad en Cristo, la divina. Es que a esta altura de la historia ya hay otro problema. Si decimos que en Jesús hay una persona y dos naturalezas, entonces dice, la voluntad divina con la voluntad humana, ¿cómo se conjuga? Porque se supone que como Dios tiene una voluntad divina y como hombre también tiene una voluntad humana, ¿cómo se conjuga eso? ¿Quién se subordina a quién? ¿La humana a la divina a la humana? Ese era el problema. Entonces dice acá, una sola voluntad la divina. ¿Y dónde queda la voluntad humana? O sea, Jesús como hombre no tenía voluntad. Dice la voluntad. Seguimos. Y ahora sí quisiera que vean aquí, porque no crean ustedes que las herejías ya terminaron. Siguen, pero de otra manera. A ver, un voluntario que lea voz alta desde donde esté, y vamos a ver por dónde va el asunto ahora. Y esto nos va a trasladar mentalmente a los años 70, donde se habló mucho de algo que preocupó a la iglesia en su momento y que tenía que ver mucho también con el terrorismo. ¿Alguien sabe qué es ¿A la teología de qué? Exactamente. A ver, Juan hermano. Hoy en día, por ahí, una herejía muy grave por querer acercar tanto a Cristo a los hombres y por pedir soluciones de sus problemas económicos, materiales, sociales, para vivir.
Cristo, toda su dimensión divina y espiritual. Para esa herejía Jesús mismo para salvarnos del pecado. No murió en la cruz para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo, sino que vino como guerrillero y conformista y violento, que quiere con el orden de justicia, echando mano de la violencia y la guerra, destruyendo a todos los ricos y los capitalistas, para así darle comer a los pobres. ¿En qué evangelio estuviste esto? Solo habiendo bebido encuentros marxistas se han podido llegar a estas revelaciones. Y Papa Juan Pablo II nos ha dado luz sobre este gran peligro en los documentos como cruces y sombras de la teología de la liberación. Este error distorsiona la misión de Cristo, pues Cristo vino a liberar del pecado que se esconde en el corazón de cada hombre. Eliminado el pecado, podrá cambiarse más fácilmente las estructuras del pecado. Quienes defienden esta posición dicen que a Cristo, dice a Cristo. Apenas está pensando como si los que sostienen esto estuvieran hablando, si atento ahora. Sí, dicen que a Cristo lo urgente hoy es el estómago, la cultura, la distribución de la propiedad. Cuando hayamos concluido todo eso y solo lo lograremos a través de la revolución, puedes tú venir al mundo para hablarnos de tu Padre Celestial. De momento tu reino, lo que nos interesa es lo que nos ayuda a un planteamiento revolucionario. No te extrañes si nosotros te utilizamos, si adoptamos predicación a nuestras ideologías. Lo mismo viene haciéndose desde hace 2.000 años. Vuelve a su tamaño. Qué interesante, ¿no? O sea, es como una forma de decirle a Jesús qué es lo que nos interesa. Pero bien, esto es una radiografía también de lo que hoy está pasando. Cuando ustedes ven una y mil veces usted invita a la gente a la misa, invita a un curso, invita a la oración, invita a las cosas de Dios, todo el mundo le dice sí, ya, ahí no tenemos. Y a la hora de la hora, ¿y cuál es la razón? ¿Lo han podido entender? ¿Qué es lo que le importa al hombre de hoy? Llenar el estómago, tener los bienes materiales. Y eso no está mal, pero eso se ha convertido en la prioridad. Atentos ahí. Y dice, no te extrañes si nosotros te utilizamos. ¿Cuántas veces uno puede sentir en la vida de la iglesia eso exactamente eso? Y como dije ya desde los años 70 en adelante, con la famosa teología de la liberación, se intentó eso, quitar la parte divina y reducirlo solamente a la parte humana, como si Jesús pudiera ser una nueva versión del terrorismo, estilo marxista, estilo Mao, estilo Lenin, estilo pensamiento González, ¿se acuerdan? ¿Sí? Más o menos por ahí. Y ese peligro todavía está latente. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo no quiero decir con esto que vivir bien, comer bien, tener los bienes necesarios sea malo, eso está bien. Pero dice Jesús no ha venido prioritariamente a eso. ¿Qué ha venido? A salvarnos de qué? Del pecado que es la raíz de todos los males en el mundo, transformando el pecado, cambiando la forma de pensar, automáticamente vendrá lo demás. Pero no es que yo, usando la violencia y quitando la trascendencia del ser humano, ya estoy arreglando los problemas del mundo.
mundo. No, así no es. De todas maneras, si queremos entender mejor, habría que decir que la salvación es global, es íntegra. ¿En qué? En cuerpo y alma. Que el cielo se viva no solamente en el cielo, sino también venga a nosotros. Ahora sí. Eso sí. A ver, busquen Juan 10:10 para entender que esta posición o esta herejía de estos tiempos también puede ser una desviación, hay que tener cuidado. Muchos se han perdido con esto. En la época en que apareció la teología de la liberación, muchos se han perdido. Ha habido sacerdotes extremistas, ha habido posiciones extremistas, y que al final, como que se lo dan por la carrera, y eso no ha sido fácil. No ha sido fácil combatir eso al Papa Juan Pablo II, que tuvo que lidiar con eso. Yo he venido, esa parte me interesa, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y vida en qué? Eso. Y cuando dice vida, pues hay que entender el bien integral. Jesús no ha venido a salvar almas solamente. Jesús ha venido a salvar seres humanos. Por eso es que la iglesia lucha para que los hijos de Dios tengan educación, tengan salud, tengan alimento, tengan casa digna. Por eso lucha la iglesia también por eso. Pero siempre nos recuerda que aquí en este mundo somos aves, que nuestra verdadera patria celestial está ¿dónde? En cambio, una posición herética como esta en el cálice no. Ese del cielo, ese no existe. Solamente tratemos de arreglar los problemas de la tierra y eso es suficiente. Por eso es que la gente de hoy dice, pues ¿para qué? ¿Acaso Dios me da de comer? ¿Acaso cuando voy a misa voy a tener plata? ¿Acaso cuando leo la Biblia va a mejorar mi situación económica? ¿Acaso cuando yo voy a las cosas de Dios voy a vivir mejor? Porque está pensando según esta forma de ver el mundo. ¿Y ese puede ser una herejía de estos tiempos? Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Esa parte. ¿Sí? Listo. Continuamos. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre estas dos naturalezas. Primero vamos a ver qué dice la Biblia sobre Jesucristo como verdadero Dios y qué dice la Biblia sobre Jesucristo como verdadero hombre. ¿Quién va a tomar la primera cita? A ver, ¿quién entiendo rápido? ¿Quién dice yo? ¿Quién va a leer muy bien? La segunda, a ver, por favor, la segunda, usted. No, primero vamos a hablar con verdadero Dios. La tercera, muy bien. La cuarta, Mateo 16, ¿quién? Muy bien. La quinta, Juan 14, 7, 9, ¿quién? A ver, por favor, todos participen. La quinta cita. Ya. Y la última, la sexta, Colosenses 1:15. Bien. Arrancamos entonces con la primera. Juan 1:2. Adelante. ¿Cuál es el micrófono? Y era la palabra, y aquel que esa palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahí acaba. Un poquito más. Por medio. Hay más cosas. Sí, basta con eso. Repito, dice. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es esa palabra? En la Biblia latinoamericana dice el verbo, ¿no? Esa es la palabra del Padre. ¿Quién es la palabra del Padre? Es Jesús.
Y dice en el principio. ¿A qué se refiere? Cuando el mundo fue creado. Cuando existió el tiempo y el espacio. Y dice que era Dios. O sea, quiere decir que ya existía. ¿Y eso cómo se llama? La eternidad de Jesús. Eso está diciendo, en otras palabras. Entonces está afirmando su carácter divino. ¿Sí se entiende, no? Su carácter divino. Listo. Lucas 22:70. Adelante. Lucas 22:70. Luego todos le preguntaron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó: ustedes mismos han dicho que lo soy. Eso. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ustedes lo acaban de afirmar. ¿Hay dudas sobre eso? ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Ustedes lo acaban de afirmar? Sí, lo soy. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Más claro, siguiente. Tercera cita. Juan 10:30. Sí. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una cosa. En otra traducción, ¿qué dice? A ver si alguien me diga. En otra traducción, pues en otra versión. Ajá. Yo y el Padre somos. Así dice. Eso me gusta más. El Padre y yo somos uno solo. Como en el colegio hay algunos mormones, hay algunos también testigos de Jehová. Y justo el día por ahí se recuerda un tema parecido y salió este tema. Si ese alumno es testigo de Jehová, pero según el testigo de Jehová, pues Jesús no es Dios. Pero profe, Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios. Como yo decía, ¿tú eres el Hijo de tu Padre? ¿Sí? Sí. ¿Tu Padre es humano, no? Sí. ¿Y tú qué eres? Tú no eres humano, tú eres humano. O sea, eres de la misma naturaleza que tú. Entonces, creo que por ahí sí me entendió, pero es curioso cuando dice, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Y qué dice ahí el texto? El Padre y yo somos. Y no es solamente porque trabajan en equipo, sino uno en sustancia, en esencia, es decir, en naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Eso. Somos unos. Y eso, mira, yo creo que fue la inspiración del Espíritu Santo, porque explicar a un alumno de 13 años no es fácil, ¿no? Pero, pues mira, tú eres hijo de tu papá. Tu papá es humano, tú eres humano. Entonces, no porque eres hijo de tu padre, eres menos de tu padre. Porque según la doctrina de la Testigo de Jehová, Jesús es menos que el Padre, o menos que Dios. Y ahí viene el problema, entonces como que no entienden cómo es que Jesús puede ser también Dios. Algo así, pero bueno, pero el problema es que a veces sí de repente falta un poquito de qué, de análisis, de reflexión, para llegar a entender este término como usios, ¿no? O sea, de la misma sustancia, consustancial al Padre, etc. Bien, siguiente, Mateo 16:16. La confesión de Pedro. Mateo 16:16. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Ahí más. ¿Más claro se puede? ¿Qué dice? Hijo. ¿Más claro se puede o no? Hijo de Dios viviente. Así que, ¿dónde está el verdadero Dios? Pues ahí está. Entre estas citas hay que deducirlas, hay que entenderlas. Y vuelvo a decir, ese Hijo de Dios tal vez no se va a entender, pero vuelvo a decir, usted es hijo de su Padre.
Su padre es humano, usted es humano, completamente humano, por supuesto. Y si es hijo de Dios, es Dios como su padre, y es Dios como su padre, por supuesto. Verdadero Dios, ahí está. ¿Qué necesita? Necesita reflexión, análisis, deducción lógica. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se habla de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo es que María no ha muerto? Pero lógicamente, pues, ¿qué significa la Inmaculada Concepción? Que María fue preservada ¿de qué? Del pecado. Y si el pecado original supone pecar, enfermarse y morir, y María fue preservada de eso, ¿cuál es la deducción lógica? Ahí está, pues. No necesitamos ser grandes doctores en teología para entender, sino simplemente deducción lógica. Igual a nada. Y repito por cuarta vez. Si yo soy humano, soy hijo de mi papá es humano, yo soy humano, sí. Jesús es hijo de Dios, por lo tanto es Dios, sí. No, sencillo. Pero a veces, como digo, nos falta reflexionar. Juan 14, 7, 9. ¿Quién dice yo? Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y no han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Ahí nomás. El que me ve a mí, en otras palabras, está diciendo lo mismo que dijo antes: yo y el Padre somos uno. Siguiente. Colosenses 1:15. ¿Quién dijo yo? O alguien sino que nos apoye y lo tenga, ¿no? Rapidito, por favor. La imagen visible de Dios, que es invisible, es un hijo primogénito, anterior a todo lo creado. A ver, todo despacito, con calma. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Ahí más un momentito, atentos acá. Imagen visible de Dios que es invisible. Atentos. Es un hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Ahí más. Cuando ustedes escuchen la palabra creación, tienen que entender la aparición del tiempo y el espacio. No se olviden. ¿Y ahí qué dice? Anterior a todo lo creado. ¿Qué está afirmando ahí? Aparte de eso, la eternidad. Entonces, con todo eso, creo que queda claro ahí, más que suficiente cuando dice, es la visibilidad de Dios invisible. Quiere decir, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios. Y pasamos ahora sí al otro rubro, un poquito más arriba, por favor. ¿Quién va a tomar Juan 1:14? Voluntario se ve repitiendo. ¿Usted quién va a tomar Gálatas 4:4-5? Muy bien. Lucas 2:6-7. Por aquí, por favor, participe. Primera de Juan 4:2 y Primera de Timoteo 3:16. Ya, vamos a avanzar. Ya. Sí. Juan 1:14, sí. Juan 1:14. Aquel que en esta palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único,
abundante en amor y verdad. Listo, ahí pues. Aquel que la palabra se hizo hombre. Y dice en otras traducciones se hizo carne. ¿Por qué dice carne? Para que no queden dudas, por favor. Recuerden que se estaba diciendo parece que es un ser humano. Y eso se decía en el siglo I. Y estos libros del Nuevo Testamento, ¿en qué siglo se escribieron? En el siglo I. Y ahí que entonces el apóstol Juan, como ahora pasa, pues habrá escuchado, ¿no? Ya están diciendo que parece que es un hombre. Pero yo que he vivido con él, yo que he comido con él, yo que he convivido 3 años, que he caminado con él no es que parece un hombre, él es un hombre de verdad, y por eso traduce, y según los expertos en Biblia, la traducción exacta es se hizo carne. Hombre también lo entendemos, pero dice lo más exacto es decir se hizo carne. ¿Y por qué? Porque dice que el apóstol Juan ya quería dejar bien claro ante esos rumores, esas herejías, que Jesús no fue un hombre aparente, sino que fue un hombre real. Entonces, ¿ya? Entonces, ahí está la primera cita que nos habla de Jesús como hombre verdadero. Siguiente. ¿Quién tiene la siguiente cita? Que es Gálatas, ¿no? Recuerden, por favor, a Gálatas 4:5. ¿Quién va a leer, por favor? Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Listo. Envió a su Hijo nacido de qué? ¿Y todos los seres humanos nacen de quién? ¿Escuchado de quién? ¿O alguien nació de otra manera? ¿Verdad? Nadie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Jesucristo es verdadero hombre. Es como decir verdadero ser humano, nacido. Cesárea, parto natural, eso me interesa, pero nacido de mujer. Uno puede decir, pues sí, pero y los bebés in vitro y tal, bueno, ya, esos son otros cuentos, pero nacido de mujer. Es decir, un hombre de verdad, un ser humano de verdad, no de mentira, sino de verdad. Siguiente. Lucas 2:6-7. ¿Quién va a leer? Cualquiera, para ganar tiempo. Ahí está, muy bien. Así, participando todos. Uh-huh. 2:6-7, sí. Y sucedió que mientras estaban en Belén, que educó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Listo. Le llegó el tiempo de dar a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en un mesón. ¿Todas las mamás hacen eso? Sí. No sé si se debe descartar de tela, pero es lo mismo. Toda mujer cuando da luz envuelve en pañales, protege, lo acuesta, lo amamanta, es un ser humano de verdad. Pero Jesús no ha pasado de frente a ser adulto, o es que apareció como un superhombre por ahí, como decía, ¿no? Un león, no, es un ser humano real que siguió el mismo camino que cualquier ser humano que vive este mundo. Siguiente. Primero de Juan 4:2. Es lo que vemos leído antes, pero es bueno recordarlo, sí. Primera de Juan 4:2.
2. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. Yo pienso que tal vez esa es la cita clave. Verdadero hombre. Acuérdense, verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la cita clave ahí, subraya y marque, para que, como dice también, cuando hablamos de ropa de Inmaculada, por ejemplo, en la Biblia no dice Inmaculada, pero dice lo que significa la Inmaculada, la llena de gracia. Eso, muy bien. Primero Timoteo 3:16. Ahí está, muy bien, fuerte arriba. Para lograr el grande reino de la bondad. Timoteo 3:16. Ajá, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, y a quien fue llegado y glorificado. En la primera línea está la carne. ¿Qué dice? Manifestado en qué? En la carne. Otra vez volvemos a lo mismo. Y terminamos con Filipenses 2:5-7. Adelante. Filipenses 2:5-7. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se rebajó a nadie, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Compartía, ¿qué dice? ¿Vuelve a repetir? Compartía, ¿qué dice el inicio? Compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Ahí dice. Homousios, compartía la naturaleza divina. A pesar de, se hizo hombre, se rebajó, dice, haciéndose hombre como nosotros. Ahí está. Entonces, más claro que lo que no se puede hablar, pero puede haber más citas, pueden por favor a presentar toda la diapositiva. Pueden haber más citas, seguramente ustedes también pueden de pronto conseguir otras, pero yo creo que estas son las más importantes y siempre es bueno orar, meditar, repensar y repensar, porque como dije la semana pasada, las cosas de Dios no se aprenden en una sola, hay que darle cuentas de Dios. Y es la forma de empaparse de estas verdades. Seguimos. Siguiente cosa. ¿Cuál fue la defensa de la Iglesia Católica? ¿Cómo la Iglesia se fue pronunciando respecto a estas herejías? La Biblia ya nos da unas luces claras. Vamos a ver qué dijo la Iglesia respecto a eso. El Papa Marcelino, que gobernó entre el año 295 y el 304, en el Concilio I de Nicea, que se desarrolló entre el 19 de julio y el 25 de agosto del 305, en uno de los temas que ellos desarrollaron, que se llama el Credo Niceno, exactamente un mes como el que estamos ahora, 19 de ¿qué? Junio. ¿De qué año? Qué coincidencia, ¿no? O sea, un mes como el que estamos, tocaron ese tema, y ahí se va a hablar de una parte del dogma que hoy nos conocemos como Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice, cuando habla de Jesús, y al hablar de credo, en ese caso, y dice, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero, Dios verdadero de Dios verdadero,
nacido no hecho de una sustancia como el Padre, lo que en griego se llama monogenes. De la misma sustancia del Padre fue la clave inicial. Y por eso se dejó bien claro a Ario y se le dijo, por si acaso, lo que tú dices, que Jesús no es, como se llama, no es Dios, es falso. Jesús es verdadero. Siguiente, lo que después ya sigue lo que Jesús ha hecho. Y acá quisiera que vean cómo la Iglesia persiguió la doctrina de Ario. Porque no se olviden que un mismo tema cada uno lo persigue de diferente manera. Pero quiero que veamos cómo es que lo persiguía la Iglesia en ese entonces. Dice, ante todo fue examinar en presencia del emperador Constantino la inquietud y la perversidad de Ario y de sus seguidores. Por unanimidad decidimos condenar su impía doctrina y las expresiones blasfemas con que se expresaban a propósito de Dios. Y miren aquí cómo entendía la Iglesia la herejía. ¿Qué dice? Sostenía el efecto que venía de la nada y que antes del nacimiento no existía, que era capaz del bien y del mal, en una palabra, que el Hijo de Dios era criatura. El Santo Concilio ha condenado todo esto, no queriendo ni cansó de escuchar dicha impía y loca doctrina, ni las palabras blasfemas. ¿Dónde estaba el gran sacerdote de Ario? Pienso en 3 o 4 días. Uno, decir que vino de la nada era reducir pues a Jesucristo a nuestra propia condición. Porque cuando dice la Biblia en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después en el 27 dice, ¿no? Y Dios creó. Entonces la pregunta siempre es, ¿y de dónde salió el hombre? ¿De dónde? Es imagen y semejanza, sí, pero ¿de dónde salió? ¿De la misma sustancia de Dios? No, por supuesto que no. Entonces ahí viene el gran detalle o el gran asunto de algo, que al sostener que Jesús es como nosotros, simplemente que no es de la misma sustancia del Padre, entonces hay la impresión de que Jesús apareció de la nada. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos reduciendo a lo que se llama criatura. Ya no es hijo de Dios, ni mucho menos es Dios. Que sea capaz de bien y del mal, ¿a qué se refiere? A nosotros mortales, herederos de qué? ¿De pecado? Muy bien. Entonces, de esa forma, la postura de Ario, yo no quisiera ofender la memoria de Ario, pero era muy limitada, pienso. ¿Por qué? Porque no estaba viendo a Jesús en su gran dimensión, estaba viendo simplemente como un hombre cualquiera. Y eso fue lo que se atacó. Por eso el concilio fue muy tajante y muy duro al definir y decir claramente que nunca más se toquen estos temas y que se respete lo que están definiendo. Vamos a hacer una pausita porque creo que es 8:30, ¿no? El concilio de 5 minutos. Hay que poner una musiquita, todo su refrigerio. Y entramos al dogma sobre la doble naturaleza de Jesús que sigue a continuación. Sostenía, dice en efecto, que venía de la nada y que antes del nacimiento no existía. O sea que Jesús empezó a existir recién cuando nació. ¿De quién? De la Virgen María. Y eso es lo que muchos de los católicos también pensamos. Usted habla con la gente sencilla y local,
trabajo y le van a decir eso, ¿no? Que Jesús empezó a existir cuando nació de quién? De la Virgen María. Y justamente nuestro trabajo de hoy es engrandecer ese conocimiento. Como dice Juan 8, 31, 32, a ver si lo ubican, y yo creo que esa debe ser nuestra consigna, ¿no? Juan 8, 31, 32. Y nos debería motivar esa cita a nunca dejar de aprender. A ver, un voluntario que la lea en voz alta, ¿no? Adelante, hermanita, escuchamos, sí. Jesús decía a los judíos Eso. que Ajá. ustedes serán verdaderos discípulos míos y perseveran en mi palabra. Ajá. Siga, siga. Entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Ahí nomás. Serán verdaderos discípulos míos si perseveran en qué? En su palabra. Perseverando en su palabra, ¿qué va a suceder? Vamos a conocer la qué? La verdad, y la verdad nos hará ¿de qué? De la ignorancia, del mal actuar, del mal hablar, del mal pensar. Pero se cuenta, De ahí que lo que estamos haciendo aquí no es solamente una exquisitez para ciertas personas. Yo quisiera animar a los que han organizado esto a que no se cansen, no se desanimen, porque a veces cuando uno hace un esfuerzo grande y el resultado es pequeño, podemos desanimarnos, pero no se olviden que todo lo que estamos aprendiendo deberíamos saberlo todos los católicos, ¿sí o no? Todos los cristianos católicos deberíamos saberlo. Pero lamentablemente no es así, pero ahí está el trabajo de ustedes, ¿no? Todo lo que van aprendiendo, compartan, expliquen. Ahí les están dando todas las diapositivas impresas, vuelvan a leer, repasen, subrayen, marquen. Y si quieren para la próxima semana, padres, no he entendido, vuelve a explicarlo, volvemos a explicarlo. Entonces, no vaya a ser que todos estemos todavía como alguien pensando lo que dice ahí, que Jesús no existía antes de qué? De su nacimiento, ¿de quién? De la Virgen. Entonces, el objetivo es ampliar eso y llegar a la conclusión a la cual estamos estudiando. Siguiente. Mi hermanito, pero hay un capítulo que el Señor dice que existía más que cualquier él nos engaña, es mayor de Abraham. Yo soy más ¿qué significa eso? A ver si me ayuda. A ver, dígalo, lo conversamos. Pero ahí lo que Jesús está defendiendo, ¿qué es? Su eternidad. Está defendiendo su dignidad. Porque está diciendo, antes que hablar estaba yo. Está defendiendo, uno, su dignidad, y dos, su eternidad. Así que si dije la cita, me avisan para poder volver a tocar ese tema. Muy bien, ahí sabes. ¿Qué cita es? Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, soy yo. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque ellos estaban diciendo, pues si tú acabas de nacer, Jesús, ¿quién eres tú para que vengas a enseñarnos? Abraham es el que tiene la voz acá, es el patriarca del pueblo de Israel. Y Jesús le dice, pero no se olviden que antes de Abraham existo yo. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy eterno y soy divino, soy hijo de Dios. ¿No? Muy bien, avanzamos entonces. El Papa León Magno, que gobernó la Iglesia en el año 440 y 461, en el cuarto concilio ecuménico llamado el Concilio de Calcedonia, que se desarrolló de octubre
octubre a noviembre del 451. En la quinta sesión se trata sobre el credo de Calcedón, exactamente el 22 de octubre. ¿Qué se definió ahí? Pues es lo que vamos a ver ahora. Dos naturalezas en Cristo. Así, literal. Aquí no hay nada extra, es literal. Tal como les mostré el primer día, es copia pie. Y entonces dice el concilio cuando define esto de las dos naturalezas en Cristo. Dice, siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente, atentos acá, que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Ahí no es. Uno solo. Y va diciendo Hijo y Señor. ¿Por qué dirá Hijo y Señor? El Hijo ya está claro, no hay problema. Y Señor, soberano, Hijo y Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando definimos la palabra Dios según la RAE que decía? Ser superior, ¿no? Y cuando hablando de ese tema yo le dije que decir ser supremo, ser superior significa que sobre ese ser no hay nadie más. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestras alabanzas, o también en la cita bíblica, Señor de señores, Rey de reyes, estamos diciendo que por Él, encima de Jesucristo, pues no hay nadie más. ¿Perfecto en qué? En la divinidad y perfecto en la humanidad. Esta palabra perfecto en la divinidad no tiene muchos problemas, pero el perfecto en la humanidad, si pensamos en Abel, por ejemplo, que dijo que Jesús, siendo hombre, podía obrar en función al bien y al mal, entonces sí puede haber problema. Pero no olvidemos que Jesús como hombre es hijo de la denominada Inmaculada Concepción. Entonces ahí sí se entiende. Perfecto hombre, humanamente perfecto. Y sigue, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto ya lo hemos visto desde la perspectiva bíblica. Lo entendemos qué significa verdaderamente, y este término está justamente en oposición a los que han dicho parece ser, y no es. Dice, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Compuesto, atentos acá, de alma racional y cuerpo. Alma racional. Entonces la pregunta es, ¿Jesús pensaba como hombre? Sí, pensaba como hombre. ¿Tenía cuerpo de hombre? Sí, tenía cuerpo de hombre. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno piensa y reflexiona en lo que Jesús hizo, no es que Jesús se puso por encima del ser humano, sino como la lectura de Colosenses como le dice, tomó la condición de siervo haciéndose uno como nosotros. ¿Y eso qué implica? Que tuvo cuerpo de hombre, alma racional de ser humano, eso. Ahora viene lo interesante. Consustancial con el Padre, según la divinidad. Es divino porque es hijo de Dios, y consustancial con nosotros, según la humanidad. ¿Por qué? Porque es hijo de quién? De María. Eso lo explica bien. En todo semejante a nosotros. Complete. Eso. ¿Y de dónde está tomado eso? De Hebreos 4:5. Cuando el magisterio hace eso, de vez en cuando pone la cita. Eso hay que prestarle atención. Porque es como que el mismo magisterio está diciendo, lo que decimos no lo estamos inventando, está fundamentado en la palabra de Dios.
Y esto pues es una patadita aquí, porque él dijo que Jesús obraba el bien y también el mal. ¿Y qué dice acá el dogma? Excepto el qué? Engendrado del Padre antes de los siglos, atentos acá, según la divinidad. Esto preste atención. Yo lo dije otra vez. Cuando hablamos de Dios, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que la Santísima Trinidad es eterna. ¿Se acuerdan cuando vimos el dogma? Coeternos, coiguales. ¿Se acuerdan de esas palabras? Eso significa pues eso, engendrado por el Padre antes de los siglos, según la divinidad. Es como alguien pregunta, ¿Jesús como divino hubo algún momento en que no existía? ¿Qué respondería? No existe. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre ha existido. Exacto, es lo que está diciendo. Lo vuelvo a decir. Engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad. Y en los últimos días, Gálatas 4, 4, 5, lo hemos leído, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la Madre de Dios, según. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, vamos a tratar de entender. Jesús es una persona, sí. Tiene dos naturalezas, sí. ¿Cuál? Es divino por ser hijo de Dios. Es humano por ser hijo de María. Es eterno por ser hijo de Dios. Es temporal por ser hijo de María. Y por eso ponía la cruz. ¿Sí se entiende esa parte? Ahora, ¿cómo es eso? Pero ese es el detalle. Por eso es un misterio. Algo entiendo, pero no entiendo todo. Déjalo tranquilo. Acuérdate del niño en el mar, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Pero eso no quiere decir que porque sea misterio no voy a decir nada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la semana pasada? Inefable, todo lo que yo diga será algo, pero no será todo. Igual pasa acá. Listo. Antes de que pases ahí, alguna duda, alguna cosa que no esté clara aquí, por favor. Entonces voy a leerlo con calma, porque aquí está el corazón de todo. Siguiendo pues a los santos padres, que enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad por ser Hijo de Dios, perfecto en la humanidad por ser Hijo de quien, de la Inmaculada Concepción, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, con alma y cuerpo racional sublime, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial a nosotros en cuanto a la humanidad, en todo semejante a nosotros, pero menos en él. Entonces la pregunta es, si fue hijo de la Inmaculada Concepción, no importa. Todos nosotros no somos hijos de la Inmaculada Concepción, por eso nacemos con pecado original. Pero si él es el hijo de la Inmaculada Concepción, es lógico pues que sea excepto en él pecado. Tiene lógica. ¿Qué más? Engendrado antes de todos los siglos, antes de que aparezca el tiempo y el espacio, es nuestro tiempo. ¿Perdón? En esta parte no pasa que hermano. Depende del problema. O sea que hermano. En esta parte, los ataques hermanos, los protestantes, dicen que la madre de Jesús es una cualquier madre, es una cualquier mujer. No ve el espíritu, no así problemas de que tiene muchos hijos y los ataques. Jesús diría, Padre, perdona los pecados que me hice, pero es que es algo tonto.
rebajan tanto a María y quieren que de María salga el hombre perfecto. Absurdo. O sea, ¿cómo yo puedo denigrar a María y puedo querer que de María salga el hombre perfecto? ¿No tiene lógica? ¿No tiene lógica? Sí. También eso no tiene sustento. Eso no tiene. Porque en otro de la parte de la Biblia dice: nada manchado dejará de la presencia de Dios. ¿Cómo puede recibir Jesús, Dios, de una mujer cualquiera o de una mujer con pecado? No tiene sustento. Mi razonamiento es sencillo y lógico, digo yo siempre. ¿Lo perfecto puede salir de lo imperfecto? ¿Qué dice Jesús? Al árbol y dice, ¿no? ¿Acaso el árbol malo podrá dar frutos buenos? Dice Jesús, ¿no? Apliquemos eso mismo. No, pero ese es el dogma de María, lo vamos a ver en otra fecha, pero si quieren, para mí es muy simple. El hombre perfecto no podía salir de una mujer imperfecta, es lógico. Es como decir que el bien no puede salir del mal. Sencillo, sí. Cuando dice el pecado, ¿a qué se refiere? Es decir, que Jesús es como nosotros, pero no peca como nosotros. Y nosotros pecamos de 4 maneras, al menos lo que sabemos. Palabra, obras, ¿cómo es? Porque pecado de pensamiento, palabra, obra y decisión. Yo peco pensando, diciendo, haciendo y no haciendo también. Entonces, cuando dice excepto en el pecado, es decir, Jesús nunca pecó, ni pensando, ni diciendo, ni haciendo, ni dejando de hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el dogma? Perfectamente, perfecto en la humanidad. Perfecto en la humanidad. Y para que a todo el mundo se nos quede la boca cerrada, ahí está Hebreos 4:5. Si no fuera Hebreos 4:5, uno podría decir, pero ¿y si pecó? ¿Y quién sabe? ¿Tú acaso has visto a gente que nunca ha pecado? Pero verdad. Hebreos 4:5. A ver, si quepa duda, ¿quién dice yo? Hebreos 4:5. Así es. A ver, retrocedo la mano para ver la cita. Una manera positiva de positiva. Ahora dice bien, Hebreos 4:5. Un poquito más abajo. Pero todavía más que hacemos ya que por haber recibido un esperanza, porque primero recibieron con la luz. Sí. Disculpe, seguramente el momento de. Lo que pasa es que esto del texto original lo tuve que leer y pasar. Sí, ahí es 15.
diciendo. Exacto, sí. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Eso. Ya, es 15. Miren, si no revisamos, quedaba así. Es 15, sí. Y jamás pecó. Pues, ¿qué significa jamás? Claro, eso. Excepto en el pecado. ¿Qué significa? Jamás pecó. Eso. Dicho esto, así que ahí queda, y vuelvo a decir, ese es el corazón del dogma. Miremos bien, chequemos bien. Y como dije siempre que hablamos del tema dogmático, no hay que avergonzarnos, no hay que titubear, solo hay que tener claro qué es lo que queremos decir. Y si se dan cuenta, sea bíblicamente, teológicamente, dogmáticamente, llegamos a la misma conclusión. Y no quieran siempre que la Biblia les diga todo, sino hay que deducir también, deducción lógica. Por eso a veces con los alumnos digo, la matemática la tiene que usar también en religión. La lógica también la tiene que usar para que entienda muchas cosas. ¿Ya? Listo. Avanzamos entonces. Que se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo unigénito, y va avanzando, ya, tenemos acá. Entonces, ¿qué? Atentos ahora sí. Cójanse bien, cójanse el cinturón. Dice, sin confusión. ¿Qué significa eso? No es que el humano se confunde con el divino y el divino con el humano. No. Sin confusión. ¿Cómo es eso? Sin cambio, sin división, sin separación, sin confusión. Es decir, no hay un momento donde uno deja de ser el otro, qué sé yo. No es que el humano va a llegar a ser divino y el divino humano, pero sin cambio, sin división, quiere decir que no vamos a tener doble persona como animaban algunos, sin separación, por acá uno, por acá otro. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en una sola persona y en una sola hipóstasis. No partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los textos del mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el siglo de los siglos. ¿Qué está diciendo? Esto no lo estamos inventando nosotros, esto viene desde Cristo, Jesucristo hasta hoy. Ahora, ¿cómo es eso? Sin confusión, sin división, sin cambio, sin separación. ¿Cómo es eso? Es complicado. Pero después lo voy a presentar un pequeño video, porque van a ver, y lo voy a explicar de manera sencilla. A ver, cuando Jesús cura a un leproso, ¿quién es el que se acerca, le conversa al leproso? ¿Es solo Jesús humano? ¿O es Jesús humano y divino en una sola persona? Pero es la humanidad la que le va a llevar, es el cuerpo humano. Y ahí va a aflorar la divinidad, que con solamente dice poner la mano quedará sana. O cuando le dice a Lázaro, sal fuera, usa una voz humana, pero ahí está la divinidad que está operando en la humanidad. De tal manera que cuando nosotros vemos a Jesús en la película o en los evangelios, o los que han asistido alguna vez a una misa de sanación, pues yo quisiera que se acuerden de esto. Y si el sacerdote es un alma de Cristo, entonces también deberían pensar un poco en eso.
Cuando hay una misa de sanación, cuando se pone santísimo, o el sacerdote o alguien pone las manos y de pronto suceden cosas, ¿qué estará pasando ahí? Ese es un hombre. Dios se manifiesta. Ese es un hombre como cualquiera. Pero en ese momento, ¿quién es? Es un alter Christus, ¿no? Ese es un otro Cristo. Entonces, de pronto eso es lo que estamos diciendo, no se va a entender si yo nunca he presenciado un milagro. Y vuelvo a lo mismo, yo por ejemplo cuando era exorcista, que me conoce, pero ¿quién es ese sacerdote? No, sí. Pero en ese momento el exorcismo, ¿quién es? Es un alter Cristo. Pero que ese hombre tiene poderes extraordinarios, es un superdotado, es un león, ¿qué es? Es un hombre. Pero ahí está cobrando ¿quién? Ese. Pero al margen de las personas, quiero que cuando veamos a Jesús en los evangelios, cuando hace un milagro, cuando resucita a un muerto, cuando multiplica los panes, quiero que se acuerden de eso. Yo veo al hombre Jesús, pero en ese hombre está el Hijo de Dios. Yo veo la humanidad, pero actúa la divinidad. Por eso dice, ¿no? Nadie más que Dios ha venido a ponerse en igual condición que el humano, excepto Cristo. Porque Cristo no ha venido a salvarnos desde un helicóptero, se ha tomado nuestra condición humana, así tal cual. Tal es así que ha sido gestado, parido, criado, trabajó como un ser humano, conoció la realidad, pero ahí está su divinidad. Así que cuando ustedes participan en eventos de esa naturaleza, pues acuérdense siempre. No se trata ya de dar las teorías, sino es como uno puede ver a Dios ahí. Y ese fue el gran problema de los herejes, que no pudieron ver a Dios. No pudieron ver a Dios. Sí, fue. ¿Y ahí qué falta? Ahí falta. Nada más. Por eso dijo Jesús, ¿no? Si ustedes pudieran ver cómo las cosas serían diferentes. Les aseguro que las prostitutas y los publicanos entrarán al reino de los cielos antes que ustedes. Ay de mí, Corazaí, ay de mí, Bethsaida, ¿qué estaba reprochando Jesús? ¿La falta de qué? Falta de falta. Entonces acá para entender todo esto necesitamos una cosa, no solamente tener claros los conceptos, sino necesitamos seguimos. Después de todo el concilio dice, después que hemos recibido todo esto, con toda posible diligencia, el Santo Concilio ha decidido que nadie puede presentar, escribir o componer una corta de fe distinta o creer y enseñar de otro. Nadie. ¿Y por qué dice los santos padres eso? Porque sabían que las herejías no eran mentiras. Recuerden que desde Jesús, todos tenemos que ser conscientes de que dentro de poco ya no me verán. ¿Jesús era consciente de eso? Y todos tenemos que ser conscientes de eso. Dentro de poco ya no me verán. Ustedes que tienen hijos tienen que ser conscientes de eso. Tal vez no lo tengan que decir, pero tienen que ser conscientes en qué sentido. En que tienen que, con esta base, con este criterio, educar a sus hijos. Qué bonito que tú le puedas enseñar a tus hijos este dogma. Con tus propias palabras, por supuesto, pero enseña. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice.
Nadie puede presentar ese individuo como poner una fórmula de fe distinta, creer o enseñar a otro. Pues si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Entonces, por eso es importante, con tus propias palabras, con tu propia forma de entender, explícale. Si tienes ya un hijo joven, déjale como herencia todo lo que está recibiendo ahora. Ojalá que esas ovejas que están repartiendo y que tienen un valor especial, ojalá que no termine por ahí en la basura, ¿no? Guárdalo bonito en un pote, entrégale a tus hijos, compártalo. Porque eso significa eso, que nadie se dice otra fórmula distinta. Porque en esto se basa la fe católica. ¿Ya? Seguimos. Y ahora sí, voy a tocar un texto bíblico que define este mismo dogma. Una persona, no saben cuánto me he alegrado al llegar a este punto, porque siempre cuando pasa eso con todo, cuando tú lees por primera vez la Biblia, cuando tienes los 20 años, cuando lees a los 30 años, cuando lees a los 50, para gente ignorante dice que no te cansas de leer la misma cosa toda la vida. Pero ustedes saben que cuando lees la Biblia o el Evangelio, cada vez hay cosas. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso pues me pasó a mí. Esta parte, sí, el hermano Gonzalo, nuestro hermano separados, no lo creen. Solamente en Cristo es el que perdona los pecados. No hay otro. Por eso los perdónes es el pecador. ¿Cómo va a quitar el pecado? Solamente Cristo lo dijo. A eso sí es verdad, solo Cristo perdona los pecados, sí. Pero vamos a ver el dogma en función a 1 Timoteo 2:4. Y yo lo que quiero que entiendan en el 4 es, y esto de un solo Dios, perdón, una sola persona con doble naturaleza, tiene que ver para qué es tanto rollo. No es simple. Dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a qué? Eso es lo único que quiere. Y miren lo que dice el versículo. Es literal. No hay más que un Dios. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero ojito. Y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y miren ustedes indirectamente, claro, no quisiera que digan, no por ahí quieren decir, está diciendo lo que estamos hablando hace unos. Una persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ustedes lo vuelven a leer así, el 5, en la perspectiva que estamos viendo hoy día para llegar a la misma cosa. No hay más que un Dios, un solo hombre, que sea mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué le parece? La Biblia ya ahí está, lo había dicho, solo había que entenderlo, reflexionar y llegar a entender que cuando acá dice Dios, ¿a quién se estará refiriendo? Y si yo veo más abajo, ahora sí sé, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Y cuando dice un solo hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Entonces, ahí está. Una sola persona. Primero Timoteo 2, 4, 5. Es el apóstol. Avanzamos. Hay un pequeño video y apaguen las luces. Me gustaría que lo vean tal como les dije hace un momento. ¿Cómo entender esto de la doble naturaleza, del paso? Yo había pensado que Jesús era solo hombre, o yo había pensado que Jesús era solo Dios. Vamos a ver.
pone play y vamos a tratar de entender qué hay en estas citas. Por el bautismo que hemos llegado a ser nosotros. Y ahora, pues, como siempre, ¿en quién viene el camino producente verdadero? Dios verdadero. No es que yo voy a tomar el lugar de Cristo, pero si soy hijo de Dios. ¿Pueden leer, por favor, Génesis 2:7? Génesis 2:7. Y de pronto ahí vamos a descubrir algo que tal vez nos cueste entender, ¿no? Si entendiéramos eso, de pronto muchas cosas cambiarían. ¿Qué dice Génesis 2:7? Ajá. ¿Y qué es ese aliento de vida? Ese es el alma. El alma. Y recuerden que dentro del alma está la dimensión espiritual. Por eso Pablo dirá que los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo pues no hay nada que decir. El alma, donde está la voluntad, la inteligencia y la libertad. Y el espíritu,
Es la parte de nuestro ser que nos lleva a trascender, a conectarnos con Dios, a buscar a Dios. Y ahí que la religión no es algo aprendido, es algo innato. No existe vestigios de cultura alguna que no haya sido religiosa. Todas las culturas han sido religiosas. ¿Por qué? Porque la noción de Dios es innata en el ser humano. Pero ¿a dónde quiero llegar con eso? Podemos ser nosotros también, en cierta manera, tal vez con minúscula, y no con mayúscula, verdadero Dios. ¿Me están entendiendo? No me vayan a decir ahora ¿me están entendiendo? Si somos hijos de Dios, por adopción, estamos llamados a ser eso quiero decir. Entonces, ¿en qué medida puedo yo ser realmente alguien que vive la dimensión espiritual pero a nivel máximo? Y segundo, si soy verdaderamente humano, pero una humanidad transformada, redimida, salvada, puedo también ser yo verdadero como. Ahí se entiende lo que Jesús dijo una vez. Padre, te ruego por estos, para que sean uno, pero también que dijo, no los saques del mundo. Y de ahí salió esa frase que dice que hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Y eso significaría que es la verdadera humanidad, la verdadera santidad. O sea, en términos generales, ¿qué quiero decirles? Podemos ser como Cristo a pesar de ser pecadores, a pesar de ser humanos. Sí, justo hace alusión a parte de la Biblia donde Jesús dice, ¿no? Bendito en el día del juicio, cuidado. Bienaventurados ustedes porque me visitaron cuando estuve preso, me estuve enfermo. Y me dieron de comer cuando estuve hambriento o sediento y me dieron de beber. Entonces, también ahí nos está haciendo alusión a Cristo, o sea, en todo ser humano, en el pobre, también, en el desprecio, en el enfermo. Y esto también es lo que resalta bastante Madre Teresa de Calcuta. Muy bien. Todos los que hemos hecho vida espiritual, camino espiritual, sabemos lo que dice Jesús en Juan 3:7. Todos tienen que nacer. Y quien ha pasado por ese camino de nacer de nuevo, pues ya me vuelve atrás. Entonces, nacer de nuevo significa ser nuevo de nuevo. Entonces, la redención, la salvación, el pecado de la humanidad pecaminosa, etc., puede dar lugar a una vida de santidad. ¿Quiénes lo han demostrado? Todos los santos. Y quiero terminar con esta cita de Romanos 2:2. Romanos 2:2. Que debería ser, por si alguien aquí todavía está comenzando a hacer el camino, que entiendan dónde está el secreto de la transformación o de la conversión personal. Para que no digamos, es que yo soy solamente humano y yo no voy a poder lograr lo que Jesús pide demasiado para mí, sino que es posible. Porque siempre a veces los humanos, ¿qué decimos? No, es que yo soy débil, es que la carne, y cuántas veces cosas, sí, se entiende, pero pienso que por aquí debe comenzar todo. Y si a esto le unimos, como dije en Juan 3:7, ahí está el secreto de la nueva forma de vida. ¿Qué dice? Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Yo voy a leer según PHH. Escuchen, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente,
Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es bueno. Cambien su manera de qué? Para que cambie qué cosa? Manera de actuar. Pensar, actuar. Entonces la conversión viene de aquí. Y eso significa nacer de nuevo. Cuando Jesús dice a Nicodemo, ¿quieres que nacer de nuevo? No le estaba diciendo tienes que meterte en la barriga de tu mamá, sino tienes que cambiar tu forma de pensar. Y pensar de esta manera, yo sí puedo ser diferente. Porque la gente que dice yo no puedo, al decir no puedo, ya desde la psicología que has hecho, ya te has puesto un límite, entonces ya no avanzas. Si eso vale para la economía, si eso vale para el negocio, si eso vale para el estudio, también vale para la vida. Así que dicen, cambien su manera de qué? De pensar, para que cambie su manera de actuar. Entonces, cuando yo les decía, ¿de qué manera podemos ser también nosotros verdaderos Dios y verdadero hombre mal salido? No es que yo tengo que ocupar el lugar de Cristo, sino que de qué manera puedo ser yo también como Cristo. ¿De qué manera puedo yo expresar la divinidad de Dios en mi ser? O a través de mi humanidad. Y ahí está lo que dice el hermano. En esos gestos de caridad, en la capacidad de perdonar, en la capacidad de tener paciencia, ¿qué más? Ahí se puede. Entonces, no es con espada, dice, ¿no? Sino con qué? Con nuestro santo. Y eso dónde se va a notar? En nuestras acciones. Entonces pensemos un poquito en eso, porque eso es un tema fascinante. Y yo pienso que el hecho de ver a Jesús y tener claro quién es Él, pero Él nos dijo, sean como yo. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dijo, sean como yo. Y si nos ha dicho, sean como yo, entonces, ahí está. Cacha ahí. Y me gusta lo que dice el Papa, ¿no? El actual. Dice, Dios no quiere santos en series, sino quiere santos con nombre propio. A Teresa Dios le pidió hacer lo que hizo. A San Martín, a Santa Rosa, a ti. Ahora tenemos un santo jovencito, jovencito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y él fue, o ¿por qué va a ser santo? ¿Se sirvió de qué? De las redes sociales. Y que el problema de nosotros es queremos ser como San Martín, queremos ser como Santa Rosa, queremos ser como fulano y fulano, pero dice el Papa, Dios no quiere santos en réplica, quiere santos con nombre propio. Así que tú pregúntate, ¿y cómo puedo ser santo yo abogado, yo psicólogo, yo médico, yo ingeniero, yo zapatero, yo carnicero? Ahí va la cosa. Y ahí, ¿cómo puedo ser yo eso que dice Jesús, sean como yo? O sea, también ustedes pueden ser verdaderos. ¿Sí me han entendido? Sí. Entonces ahí es mucho mejor porque ya no estamos con esa ansiedad de querer ser como alguien. Porque tal vez papá en la casa nos ha dicho alguna vez, ¿por qué no eres como tu primo? Y entonces nos ha quedado en la cabeza, tengo que ser como mi primo. Y ese es un delito, pues, ¿no? Eso no sirve. Tú tienes que ser como tienes que ser, y punto. Eso vale también para la fe. Santos con nombre propio. Piensen. Entonces, eso no es difícil, pero requiere comenzar. ¿Por dónde?
Cambien su manera de qué. Ahí comienza todo. Vaya al final, y con eso vamos a terminar. Dice: las herejías no nos deben escandalizar ni desalentar, ni al contrario, nos invitan a afianzar y a afirmar mejor nuestra fe, para seguir dando razones de ella a quienes nos miran. Y acá hay algo interesante: la providencia de Dios sabe llevar nuestra historia por los. Lean ese término. Que a Él le parezcan más apropiados para manifestar su sabiduría y su misericordia con todos nosotros. Al mismo tiempo nos hacen vigilar, porque nadie está seguro de no caer. ¿Qué dice el verbo 12? El que se cree estar firme, huye para no caer. ¿Qué quiere decir en conclusión todo esto? No sé qué herejías más vendrán. Los que sacaron el código da Vinci han dicho que Jesús era, eso de que era serio es un puro cuento. Tenía a su mujer que se llamaba Mí. Ahora dicen que está en boga esta película que se llama, una nueva película ya, ¿han visto? ¿O han escuchado? Que hay oposición para que se lance, no se lance, ¿cómo se llama? Pero lo cierto es que esa película va a decir ahora que Jesús es oposición. ¿Cómo se llama? A ver, pero como no funcionó de que tenía su mujer, ahora van a decir que ¿a dónde llegaremos? ¿Qué pasará? Los que ya son mayores, los que ya moriremos. ¿Qué pasará con los que ahora son niños? ¿Qué cosas escucharán? ¿Qué cosas verán? Y entonces uno tiene que preguntarse cómo yo le he preparo a ese niño de hoy cuando sea adulto. ¿Cómo le preparo y le digo que es lo que tiene que creer? ¿En quién tiene que sostenerse? ¿Bajo qué principios tiene que caminar para no vacilar, para no perderse? ¿Cómo hago? Pues ahí está nuestra tarea. Hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Transmitir la fe. Como Pablo que le dijo: manténganse en aquello que han aprendido desde el principio. ¿Se acuerdan? Eso tenemos que hacer. Así que estas cosas que estamos haciendo, viviendo y reflexionando, no es perder tiempo, es asegurar de alguna forma el futuro de la fe que quiere ser el fondo de ¿cómo se llama el futuro? Deporta los puntos. ¿Cómo? Deporta los puntos. ¿Puedes repetir un poquito más fuerte para que me escuche? Especial de Navidad, deporta 2 puntos en Netflix. ¿Qué pasará? ¿Será un escándalo? ¿Nos jalaremos los pelos? ¿Gritaremos de impotencia? No lo sé. Como ya dije, la sola presencia de Jesucristo fue un drama. Es, así será. Pero como Él ha sido, es y será. Pero hay que tener claro las ideas, saber dónde estamos, en quién creemos, qué esperamos, dónde vamos. Y si en 2024 años no han podido destruir la fe, pienso que no lo harán. Pero hay que tener cuidado. Ese es el reto. Así que orar mucho, orar mucho. Y claro, es que Jesús da plata, pues. Porque si yo dijera eso del valenteo, ¿quién es el caso? Pero como es el gran Mesías, el Hijo de Dios, entonces se da plata. El objetivo es hacer dinero. Hasta el diablo saca provecho de eso. Amén. Amén. Vamos a terminar. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza.
Dios te salve. A ti amamos a esperar los hijos de Eva. A ti suspiramos y lloramos. Ella pues, Señora adorada, vuelve a nosotros los ojos gloriosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito que tiene, oh clemente, oh piadosa, oh dulce. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca. Amén. Vayamos en paz. Muchas gracias, Padre Víctor. Bien, hermanos, pues, próximo miércoles. Sí, sí.